Bueno, hoy continuamos, sean todos bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro estudio de conociendo a Dios y eh, hoy vamos a ver un tema que, que es muy, ¿cómo decirlo? Es muy difícil, pero a la vez va a ser sencillo, precisamente por lo difícil que es. Hoy la charla será más bien corta porque es imposible que con palabras nosotros podamos describir lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver eh, que Dios es grande. Así como cantábamos, eh, Dios es grande y nosotros vemos pues, nos imaginamos o hemos leído en muchas escrituras cuál es la grandeza de Dios, ¿cierto? Entonces, pues sería tratar de manifestar lo que el ser humano no puede dimensionar. Sería tratar de explicar con palabras, pues lo grande que es Dios. Y eso es imposible, o sea, eso es inexplicable. Simplemente se cree y, y eso debe ser suficiente para nosotros. Entonces, eh, vamos a ver algunos, recordemos que estamos estudiando las escrituras, porque son las escrituras las que nos dan testimonio de Dios, ¿cierto? Es ahí donde nosotros lo encontramos, es ahí donde nosotros lo conocemos. Entonces vamos a estudiar, vamos a mirar algunos pasajes bíblicos donde habla de esa grandeza de Dios. Entonces, podemos ver que toda la creación es totalmente dependiente de su bondad y fuerza. Nunca debería compararse a Dios con ninguna criatura o cosa creada. Dios es incomparable. Dios no tiene comparación con nada, ¿cierto? Recordemos que nosotros estamos conociendo a Dios. ¿Listo? Entonces, de sus atributos, una de sus bondades, una de sus particularidades es que Dios es grande. Y vamos a ver qué tan grande puede, podemos llegar a pensarlo. En las escrituras o en la historia de la iglesia no hay grandes hombres ni mujeres de Dios, tan solo hombres y mujeres débiles, pecadores e infieles que pertenecen a un Dios grande y misericordioso. Entonces aquí el grande es Dios. El centro es Dios. Nosotros giramos en torno a Dios, no es al revés. No es que Dios gira en torno a mi vida. No es que Dios gira en torno a las circunstancias de mi vida. No es que Dios sea nuestro cajero automático donde nosotros podemos ir a la hora que queramos y simplemente estipamos un botoncito y expresamos todas nuestras necesidades y listo. No, es nuestra vida girando en torno a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestras vidas. No podemos pensar que, como muchas veces se nos ha ocurrido, que que vemos actitudes de muchas personas donde uno dice, ¿qué haría el Señor sin mí? O sea, como quien dice, es que el Señor mm, me necesita. Y recordemos que nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces nosotros debemos es de postrarnos y alabarle como Dios, como lo que es, grande y poderoso. Una de las escrituras que vamos a mirar es el Salmo 95, donde dice, versículo 3,
porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Según, el, según este salmo, eh, donde dice Hebreos 4:7 fue escrito por David y hace un llamado a si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Si nosotros seguimos leyendo este salmo en el versículo 8, vamos a oír, vamos a leer esta parte. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. La pregunta, ¿cuántas veces hemos oído la voz de Dios? Pensemos cada uno ahí donde estamos. Pensemos. ¿Cuántas veces hemos oído la voz de Dios? Verdaderamente, o sea, personalmente. No se miren los unos a los otros. Personalmente. Mírense hacia adentro. Miren su corazón. ¿Cuántas veces, preguntémonos, cuántas veces yo he oído la voz de Dios? ¿Cuántas veces? Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, necesitamos un corazón sensible a su voz. Estar siempre pensando que la Biblia se equivoca. Siempre pensamos eso, ¿cierto? Siempre llegan esos pensamientos a nuestras vidas. Pensamos que lo que estamos leyendo en la Biblia se contradice. Como nos hablaba Orlando el domingo, donde decía que Dios, que mucha gente en las redes sociales, en todas partes decía, o dice pues que Dios es malo, que es un asesino, como decía Orlando, que no hace justicia, que si Dios todo lo puede, entonces, ¿por qué mi familia no es cristiana? O sea, han llegado tantos pensamientos a nuestra mente de esa duda, de esa crítica, de ese cuestionar de nuestro Dios. Pues de seguro que cuando nosotros empezamos con esos pensamientos, cuando nosotros nos atacan esos pensamientos, de seguro es porque no conocemos a Dios. De verdad que no tenemos ni medio idea de quién es Dios. Pero gracias a Él es que nosotros podemos acercarnos a Él. Porque Él es el que restauró, el que está restaurando y el que va a restaurar las relaciones entre nosotros y Él. Es Él, no es por lo que nosotros queramos. Entonces, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, no lo endurezcamos pensando cosas raras, cosas que, vea, hoy tenemos una herramienta fabulosa que es el Internet, ¿cierto? Tenemos de todo ahí. Pero así como hay muchas herramientas muy buenas, también hay muchas cosas perversas. Pero nuestra inclinación es a escuchar lo perverso. Entonces sale cualquier cosa por ahí en YouTube, cualquier pelagatos hablando babosadas y empezamos nosotros a cuestionarnos. Ay, ¿será que tiene razón? Sí, porque vea, es que aquí lo que dice la Biblia, aquí le falta una coma. Y en cambio aquí tienes un punto. Y entonces eso cambia todo el sentido de la palabra. Y empezamos a maquilar. Y empezamos a dudar. Y entonces, claro, sí, no, entonces yo no sé. Y empezamos a pensar cosas extrañas. Empezamos a ver que, que las cosas empiezan a salirse de nuestra mente. Y entonces, ya, si yo le pido todos los días, ¿por qué no me concede lo que le pido a Dios?
Si yo todos los días me oro, porque no me postro, o sea, simplemente oro, y sí, y cómo, cuando uno indaga un poquito más, sí, y cómo ora. No, yo le pido que me vaya muy bien todo el día, entonces yo no entiendo por qué no me va bien. O sea, unas cosas que uno, pero ¿cuál es la relación que tenemos con Dios? ¿Cuál? Si oímos hoy su voz, si la oímos, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy estamos oyendo su voz. Cada 8 días nos estamos reuniendo. O estamos escuchando al hermano o a la persona o a cualquiera que esté llevando un mensaje que viene del Señor. Estamos pendientes del hermano que está compartiendo el mensaje. O sea, nos estamos fijando más en la persona, si está bien vestido, si está bonito, si está mal vestido, si está feo, si huele bien, si huele mal, que el hermano o la hermana sabiendo de mi cumpleaños y ni siquiera se acuerda de mí, ni siquiera me llama, y dice que cristiano, y se dice llamar cristiano, pero no es cristiano porque no me llama. O sea, nos metemos en unas películas tan extrañas que uno, pero por favor, o sea, unas cosas raras, que aquel me miró, que aquel no me miró, que aquella me olió el pelo, que no me olió el pelo, o sea, que el jefe no me saludó hoy, que sí me saludó, que, ay, nos inventamos una mano de cosas, pero lo que realmente necesitamos oír, no lo oímos. Estamos más pendientes de las redes sociales, estamos más pendientes de las cosas del mundo, cómo nos atrapa el mundo, que verdaderamente escuchar la voz de Dios. Lo que verdaderamente nos debe interesar es esa voz de Dios. No endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Hay que aclarar, cuando dice aquí el Salmo 95, donde dice todos los dioses, rey grande sobre todos los dioses, ese es todos los dioses, son los dioses inventados por la imaginación humana. Dios solo hay uno. Eso ya lo estudiamos, ¿cierto? Que no lo vamos a repetir. Dios no hay más que uno. Entonces vemos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hablan de un mundo de dioses. ¿De cuáles dioses? Por ejemplo, este salmo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuáles dioses? Pues todos los dioses que el mundo se inventa, que la mente humana se inventa. Recordemos que en Egipto, el pueblo de Israel eh, era idólatra. Adoraban dioses por todo. Habían dioses por todo. Dioses de la cosecha, dioses de la luna, dioses del sol, dioses, o sea, un mundo de dioses y a todos se les adoraba. Entonces, tengamos en cuenta eso, que esos otros dioses eh, son los que el hombre se inventa. El llamado de David en este salmo es a alabar a Dios. Cuando lo leemos en el versículos 1 y 2, donde dice, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Ahora, ¿el por qué tenemos que alabarlo? Porque Él es grande y rey sobre todos los dioses. ¿Por qué tenemos que alabarlo? Según este salmo. Entonces, ahí viene el versículo 3. Porque Él es grande y rey sobre todos los dioses. Versículo 3, que es el que estamos leyendo. Ahora, en Deuteronomio 4, versículos 33 al 35, dice, ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú?
y has vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Dios es único. La pregunta, ¿creemos esto? Porque dice el versículo 35, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. A ti se te ha mostrado. ¿Ya lo miramos? ¿Ya lo vimos nosotros? Recordemos, las escrituras están como testimonio, están para que nosotros tengamos ese testigo, ese testimonio, ese mensaje, para que nosotros podamos comprender y conocer a nuestro Dios. Pero si nosotros no creemos en estas escrituras, pues el Señor se nos va a mostrar. No vamos a creer. No, y como así que el Señor abrió el mar en dos. Ah, eso como que sí, como que no, yo no sé. Es que cuesta tanto creer. Pues de seguro que si esa es nuestra actitud, si ese es nuestro pensamiento, el Señor no nos va a mostrar nada, nada. No nos va a mostrar nada. No hay otro Dios fuera de Él. Daniel 9, versículo 33 al 30, perdón, versículo 4, Daniel 9, versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios grande, digno de ser temido. El Señor guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? A ver, tengamos claro esto, ¿no? ¿Con quiénes el Señor guarda, dice el libro de Daniel, ¿no? Guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Dice, con los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿cierto? Ahí dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Porque es que ahí es donde muchas veces nosotros nos confundimos un poco, porque entonces empezamos a sacar la lista, empezamos a ver cuál es el código de conducta que debo de tener, cuál es la conducta para ir chuleando lo que yo voy consiguiendo. Entonces, los mandamientos son, no puedo mentir. Entonces, ya dejé de mentir, listo, entonces lo chuleo. Ah, dice que mm, no robar. Yo ya antes era uno de esos bravos para hacer chanchullos, entonces ya dejé de robar, listo, entonces están y vamos chuleando. O sea, ¿cuáles mandamientos? ¿De qué el Señor nos está hablando? Porque eso de pronto es nuestro pensar, ¿no? Ay, sí, porque es que me tengo que portar bien, me tengo que manejar bien, tengo que hacer las cosas como para Dios. Y eso sí, eso está bien, eso es cierto. Pero entonces nos estamos enfocando en cumplir, en hacer cosas supuestamente para Dios.
en nuestras fuerzas, en lo que yo voy a tratar de hacer. Entonces, a partir de mañana ya dejo de decir mentiras. Y a lo mejor sí, a lo mejor deje de decir mentiras una, dos o tres veces, pero resulta que esa era mi adicción. Pues va a llegar el momento en que vas a decir mentiras. Y entonces, ay, caí. No, es que sí ve, no, es que la vida cristiana es muy difícil. Pues claro, en nuestras fuerzas es, como les dijo el Señor a, a los apóstoles, es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. ¿Lo comprendemos? ¿Cuáles son los mandamientos entonces? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5, Marcos 12:30. ¿Se acuerdan de esas escrituras? Oye Israel, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Se acuerdan? Y en Marcos 12:30, ¿se acuerdan? Que le preguntaban, Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? ¿Y tú qué has oído y cómo lo interpretas? ¿Qué dice la ley y cómo la interpretas? Ah, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Ah, ¿cuál más? Amar. ¿Cuál otro? Amar. ¿Qué más? Amar y amar y amar y amar. Pero ¿cómo voy a amar tanto? Inclusive a los que me odian. ¿Se acuerdan? ¿Cómo voy a amar tanto, inclusive a los que me ofenden y me hacen mal? ¿Cómo? ¿Cómo amar a esas personas que me abofetean? ¿Cómo amar a esas personas que me odian? ¿Cómo amar a esos jefes que me la tienen montada? ¿Cómo? ¿Cómo amar a mi hermano que ni me llama para el cumpleaños? ¿Cómo? Amar, amar, amar. ¿Recuerdan? Recordemos la charla que tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. ¿Cómo se puede conseguir todo eso? Jesús le dice, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Y entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, que es Dios, Juan también dice que Dios es amor. Si Dios es amor y el Espíritu Santo vive en mí, entonces en mí hay amor. ¿Cómo voy a amar? Con el amor de Dios, no con el mío. Bueno, eso es otro tema, digamos. Digno de ser temido, dice. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Ese digno de ser temido, Watcher, Paul Watcher, dice que la palabra temido proviene del término hebreo yaré, el cual significa temer, reverenciar, reverenciar o asustarse. Hasta la más pequeña revelación de la grandeza y santidad de Dios infundirá asombro, reverencia y aún temor a las más espléndidas de sus criaturas. Dios es impresionante y por eso es digno de la mayor reverencia. Entonces, digno de ser temido. Si ese temido
es reverencia, entonces es digno de qué? Digno de reverencia, ¿cierto? Digno de reverencia. Más adelantico vamos a ver, eh, a profundizar un poquito más sobre ese temor de Dios. Para el Salmo 104, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía al Señor. Esa palabra bendice, entonces, es la palabra que usa el hebreo en Barak. Ese Barak o ese bendice, ¿a qué se refiere? O traduce igualmente arrodillarse, tener reverencia, hablar con abundante exaltación, exclamación gozosa de admiración, acción de gracias y alabanza. Entonces, pero, ¿qué es reverencia? ¿Y cómo hago para ser reverente a Dios? La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Primero, respetar el culto en el servicio. ¿A qué nosotros vamos al servicio? ¿Para qué? Para, para encontrarnos con el parcero, para encontrarnos con la Miss, para... Es que se pasa tan bueno, es que nos hacía tanta falta reunirnos, porque hay que compartir y es que se pasa bueno, ¿verdad? En la iglesia, es que, claro, la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Entonces, si, ese es, si esa es la idea que tenemos, entonces, y nosotros vamos al servicio, ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Entonces, primero, vamos al servicio para dar gloria, honra y oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si el servicio es, o mejor dicho, el servicio, mi asistencia al servicio es para adorar y alabar al Señor, para oír su palabra, entonces el servicio abarca las cosas de Dios, ¿cierto? Y entonces si abarcan las cosas de Dios, si son para el Señor, entonces yo qué tengo que hacer? Pues primero tengo que llegar temprano, ¿cierto? Porque es que son las cosas de Dios. Yo hago una pregunta. ¿A qué hora cierran los bancos? Bueno, yo no sé, pero digamos que antes era a las 4 de la tarde, ¿cierto? Supongamos que sea a las 4, porque no tengo muy claro a qué hora están cerrando los bancos, pero supongamos que sea a las 4. Cuando uno llega a las 4:05, ¿lo dejan entrar? ¿Cierto que no? No lo dejan entrar, ¿por qué no? Es que cierran a las 4. ¿El servicio a qué hora se empieza? A las 8, a las 9, a las 10, ¿cierto? Ahí no dice, no, pero empieza a las 10, pero puede llegar a las 10:15, 10:20, hasta las 10:30, pues. O sea, no. Pero como es para el Señor, pues no hay problema. Entonces no hay problema llegar tarde. Entonces, primero, bendice alma mía Jehová. Pues lleguemos temprano. Y si llegamos, pues no perturbemos al hermano que llegó temprano si llegamos tarde. Pero pues no es la idea. No es la idea. Eclesiastés 5, versículo 1 y 2 dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Dice Eclesiastés 5, 1 y 2. Pero no solamente llegamos tarde al servicio,
sino que empezamos como locos a olear la mano, a saludar a todo el mundo, o cuando llegamos temprano, pues empezamos para adentro y para afuera a saludar, a olear la mano, a dar picos y abrazos en medio de la alabanza. Eso no es reverencia, de verdad. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros íbamos a la iglesia católica? No, pues a mí me enseñaban de niño, en la iglesia no se mira para atrás. Hasta había una canción, ¿no? Ni se habla. O sea, una reverencia. Pero nosotros no, lo volvimos, es un paseo, pues, como Dios me ama. O sea, no tenemos claro que Dios es grande, digno de toda alabanza, digno de toda nuestra adoración. Bendice alma mía a Jehová. Pensamos que por la mucha palabrería y en voz alta somos más espirituales y maduros. Lo que hacemos es perturbar al que está al lado. Si nosotros, si nuestro ser es gritar y pararnos en las orejas, pues hagámoslo en nuestra intimidad con el Señor, para no ser una persona que vaya, bueno, lo digo por experiencia, ¿no? Cuando yo fui la primera vez a una iglesia cristiana, o sea, yo casi salgo corriendo, porque pues, una cosa impresionante. Yo no, no, esto no es para mí. Pues, si es así, pues hagámoslo en la casa. Paul H. agrega, el esplendor y la majestad de Dios no son atavíos externos que Él se pone, sino parte de su mismo ser. A diferencia de los seres humanos, Dios no tiene necesidad de añadir algo a sí mismo para mejorar su grandeza o belleza. No necesita, es grande. Salmo 145, versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable, incomprensible. La grandeza de Dios está fuera del alcance de toda investigación o indagación. Está fuera de toda búsqueda o medida. Nos podemos pasar toda la existencia tratando de conocerla y no vamos a poder. No vamos a poder conocer la grandeza de Dios. Simplemente creamos que es grande y poderoso y que merece toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza y toda nuestra reverencia, porque es Dios, es Dios. Si podemos llegar temprano al banco, porque si no a las 4:01 está cerrado, pues con mayor razón adorar al Señor. Ahora no, pues que fue que. ¿Que hubo un trancón en la... Listo, sí, está bien, pueden pasar, claro que sí. Pueden pasar accidentes, claro que sí. Incidentes, claro que sí. Pero cada 8 días, mm, difícil. La grandeza de Dios es inescrutable, dice, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios es inescrutable. La grandeza de Dios es incomprensible. Incomprensible. Si ya comprendimos entonces que tenemos un Dios incomprensiblemente grande, entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esa grandeza de Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud? Lo primero que tenemos que hacer es, lo estamos leyendo, ¿no? O sea, alabarle, bendecirle. Deuteronomio 32, versículo 3, otro versículo, otra parte más de las escrituras donde dice, proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios, alabemos la grandeza de nuestro Dios. Entonces, lo primero, alabarle. ¿Cómo? Es como estamos mirando, ¿no? Lo segundo es tener temor de Dios, que lo hablamos ahorita rato, sabiendo el temor, sabiendo que el temor es respeto. Ese temor
no es el temor que muchas veces hemos pensado. Ay, no, 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 no puedo pecar, no puedo hacer esto porque el Dios viene y viene con un rejo y nos da duro. Es que vean, no puedo hacer eso porque es que Dios viene y saca la mano y nos da. Es que no puedo hacer eso. Entonces, ese no es el temor que habla la Biblia. No, el temor de Dios es temor a pecar para no despreciar de alguna forma a nuestro amado. Es temor a ofenderlo. Y entonces, si tengo ese temor, lo que quiero es agradarlo. Sobre el temor hay muchas escrituras, muchas escrituras. Una de ellas es Deuteronomio 10, donde dice, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Ahora, iglesia, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos tus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Ay, pero es que yo cumplo y no me va bien. Pues revisa tu corazón. Revisemos nuestro corazón. Porque es que yo hago todo y vea, me va como a perros en misa. Entonces, ¿será que las escrituras se equivocaron? No, le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo hay que amar al Señor? Que eso ya lo vimos al principio. Amarás al Señor con Dios con todo tu, ya lo estudiamos, ¿cierto? Entonces lo que tengo que es esculcarme yo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo. Otra escritura que habla del temor, esta es para eh, eh, las mujeres, una escritura para las mujeres poderosa, Proverbios 31:30. Dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Oiga, mujeres, porque está hecho para las mujeres. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Salmo 128:1. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Dichosos, ¿quiénes? Los que temen al Señor. Y así infinidad. O sea, hay muchas, muchas escrituras que hablan del temor de Dios. Y ninguna hace referencia al, al, al juguete, al látigo, al que viene con un rejo. No. Dios es infinito. Para nosotros es difícil, con nuestras limitadas mentes humanas, imaginar exactamente lo que eso significa. Se llama a sí mismo el alfa y la omega. ¿Recuerdan? Apocalipsis 22. Lo que significa el principio y el fin. Ahora, esto no quiere decir que el Señor comenzó en algún momento en el pasado de la eternidad y que terminará en algún momento en el futuro, el alfa y el omega. No. Significa que cuando comenzaron el tiempo y el espacio, fue Él quien los creó. Dios es grande. Dios es bueno. Y así como Dios es grande, es digno de toda nuestra alabanza. Es digno de toda nuestra adoración. Dios es muy bueno. Oremos. Padre, gracias Señor. Gracias Dios porque una vez más tú nos muestras el camino. Tú nos enseñas más de ti, Padre. Gracias. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Ayúdanos, Señor, a que nuestros oídos se inclinen a tu mensaje, se inclinen a tu voz. Que tu voz, Señor, sea agradable a nuestra mente. Que tu mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por favor, Padre. Solo así es que nosotros vamos a poder enamorarnos de ti.
Solo así es que nosotros vamos a poder dimensionar tu grandeza, tu hermosura. Solo así, Señor, es que nosotros vamos a poder postrarnos delante de ti con reverencia. Si te conociéramos, Señor, si dimensionáramos un poco, si en nuestro corazón tuviéramos un poquito de fe, Señor, caeríamos postrados delante de ti y te adoraríamos, Señor, con tanta pasión, porque eres nuestro Dios, el único Dios. Es que no hay más dioses. Tú eres nuestro gran Dios, grande y poderoso. Eres tú, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la adoración, a ti te damos la alabanza. Tuyo es el poder, tuyos somos, Señor. Gracias, Padre. Padre, gracias por los hermanos que se han conectado. Bendícelos, Padre. Bendice a cada uno de ellos. Atráelos, Señor, y atráenos a todos con tus cuerdas de amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Gracias, Padre. Agradecidos estamos contigo, Señor, conforme a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad. Te honramos, te alabamos. Amén.